La palabra como arma, no se asuste, es una invitación. No les voy a decir que lean un libro, pero búsquelo si tiene ganas y tiempo. La palabra como reivindicación, identidad, autonomía, resistencia, ubicación. Estoy diciendo que la palabra es fortaleza. Y estamos en un momento en Moreno sobre algunos temas que son más que acuciantes, diría yo, determinantes, con silencios. Esta charla que mantendré con Anaís Ancheta buscará darle entidad, fortaleza, cuerpo a la palabra, cuando dolorosamente tenemos que admitir que son 10 femicidios que han ocurrido en Moreno, que es la tasa más alta, que es la provincia de Buenos Aires, y como trabajamos aquí, podríamos sacar el cuerpo diciendo que en otros municipios hay menos, pero es Moreno. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para evitar contar y contarnos que hay otros caminos a recorrer que tendrán más dificultades, pero son necesarios tenerlos en cuenta en las diferencias? Y la primera pregunta es, si hay tiempo, ¿creéis, y espacio para la diferencia? Aceptarla, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Me parece que también eso es lo que está faltando, ¿no? Aceptar las diferencias, entender que desde las diversidades se puede construir y que entiendo que esa es la única forma válida, ¿no? Digamos, construir desde las diversidades. Si no es todo homogéneo, digamos, y no se puede construir desde la homogeneidad. Me parece que las diferencias, las diferentes voces, eso te aporta, te nutre para poder construir y abordar de manera integral y que estén todos incluidos, todos y todas incluidos en Si no hay las diversidad, propuestas. no hay aceptación de la divergente. ¿Cuál es el cambio en perspectiva de lo que es una política machista a la necesidad de una construcción del poder de un feminismo con conciencia y con una perspectiva diferente a todo lo que ha gobernado hasta aquí? Bueno, primero me parece que lo primero que tenemos que entender y dejar de hacer es romantizar el rol de la mujer, ¿no? Me parece que tenemos que entender que con ser mujer no alcanza, ¿no? Porque las mujeres también reproducimos las prácticas machistas porque así nos criaron, digo, vivimos en un sistema patriarcal y nos educaron así. Entonces nosotras, las mujeres y las diversidades, estamos en un constante proceso de construcción, digamos, es permanente eso, no hay nadie que está totalmente deconstruido. Si nosotras es una revolución permanente. Tal cual. Te voy a poner en el lugar que a mí me gusta, pero es una revolución permanente. Es así, estamos todo el tiempo desaprendiendo y aprendiendo constantemente. Y si no entendemos y si no dejamos de romantizar el rol de la mujer, vamos a seguir reproduciendo estas prácticas machistas. Y me parece esto, que para lograr que el feminismo, los feminismos interpelen en las prácticas, es escuchar todas las voces y es dejar de seguir reproduciendo las prácticas nefastas más machistas y más políticas. La política, digo, es el lugar por excelencia también del machismo, sí, ¿no? ¿no? Históricamente fue así. Claro. La Red Feminista tuvo un encuentro con Mariel Fernández. Se había pedido el mismo mucho antes del último femicidio o intento de femicidio. Después hay una reunión en el Teatro Roma, hubo una reunión en Los Robles. Si participaste en alguna, ¿qué te deja como sustancia que alimente esto que vos me decís de la diversidad, de lo diferente, del aceptar lo diferente? ¿O hay dudas? Mira, con la red feminista está conformada por más de 30 colectivas y organizaciones de Moreno, sí, ¿no? Que tienen un recorrido, mucho recorrido y mucha trayectoria acá en el territorio. Yo creo que la red es el espacio en donde está la diversidad, digo, de la diversidad y las diferentes posturas políticos, ideológicas. Ahí está la diversidad y lo que pudimos hacer desde la red es dejar de lado las diferencias y encontrar los puntos de encuentro para poder pensar en conjunto qué hacemos frente a esta ola de violencia machista, digo, qué hacemos ante los 10 femicidios. Y lo que logró hacer la red feminista es interpelar al poder, porque después de la primera movilización que hicimos con la red feminista,
es como que de golpe empezaron a aparecer algunas otras reuniones, por ejemplo, del Frente de Todes, ¿no? Claro. Que es esta reunión que vos hablás en el Teatro Roma. Teatro Roma, que fue a la tarde de la manifestación que hacen ustedes a la mañana, lunes. El mismo día que nosotras movilizamos y que ese día tuvimos una reunión con la directora de géneros de la municipalidad y con una concejala y una diputada. Ese mismo día convocan a una reunión en el Teatro Roma y convocan a las mujeres del Frente de Todes. No convocan a todas, ¿no? Porque no pasó ¿Vos así. estás ahí en el Frente de Todos? Yo estoy en el Frente de Todos, pero a esa reunión no me convocan. Ok. Y ahí a mí lo que me parece, perdón, es que sigue faltando esto, ¿no? Es como que hay un miedo a la palabra, a la crítica, ¿no? Como que parece que uno si critica o dice lo que piensa, lo hace de manera negativa, ¿no? Como que entendemos todo el tiempo que la crítica es negativa y nos cuesta entender que la crítica puede ser constructiva, que cuando uno critica, siempre desde el respeto, ¿no? Obviamente, lo hace porque está viendo que hay cosas que no están funcionando y consideramos que esas cosas son importantes. Me parece que las voces, las palabras son importantes. Acá se da una cuestión que creo que lo puedo charlar contigo, que es un gobierno que plantea reconocimiento de la territorialidad. Cuando le pregunté a la intendenta sobre las referentes en comisaría, que tiene que ver con la territorialidad, dice, bueno, estamos viendo de qué manera lo relanzamos, y cuando le pregunté por el observatorio, bueno, hay otras prioridades. Entonces, hay como un vacío, o te lo voy a decir, una desconexión entre lo que se sostiene como territorialidad y los territorios. Sí, y con el discurso, ¿no? Los discursos. Sí, claro. Porque es fácil hablar de territorialidad, digamos, de decir que queremos construir de manera comunitaria, de manera popular, y después en los hechos eso no da cuenta, ¿no? ¿En dónde no te das cuenta que hasta acá en estos meses con pandemia que afecta al mundo, no solamente Moreno, sí, ¿no? Hay un relato. Por ejemplo, esto de me parece lo de las referentes en comisaría o de pensar el territorio, ¿no? Por ejemplo, la Dirección de Géneros, desde que asumió la nueva gestión, dejó de descentralizar, ¿no? Las compañeras no están trabajando más en los territorios de manera descentralizada, sino que se decidió centralizarlo. Son decisiones, ¿no? Sí. Pero cuando vos pones el eje en el territorio, me parece que lo importante es estar en el territorio, ¿no? Las referentes en comisaría, digamos, entendemos el contexto de pandemia, pero también sabemos que hay muchas trabajadoras y trabajadores que siguieron trabajando durante la pandemia porque son actividades esenciales. Y más teniendo en cuenta lo que venía sucediendo ya desde abril, yo creo que es importante ponerle el cuerpo y estar en territorio, y ahí me parece que las referentes en comisaría hacían un trabajo que por supuesto había que repensarlo, reformularlo, digamos, fortalecerlo, pero me parece que estaba la base para poder seguir trabajando sobre eso. Podría ser como una política de Estado, viste que siempre se dice, las políticas de Estado que perduran independientemente de quién gobierna. Yo creo que y lo vengo observando, que el que llega dice lo anterior no sirve. Sí, eso como si tuviésemos tiempo como para explorar, ¿no? Sí, eso es un error que se comete, ¿no? Me parece que obviamente cuando uno asume el poder, digamos, es quien decide, porque llegó por el voto popular, y es quien decide cómo ejercer las políticas y cómo implementar y qué políticas públicas realizar. Pero me parece que cuando hay cosas que funcionan o funcionan a medias, depende, ¿no?, de quién lo mire. Para mí funcionaba bien, pero puede ser siempre, digo, todo se puede mejorar. La excusa es la gestión anterior. Listo, yo lo hice también cuando asumí, cuando fui funcionaria, digo, es como un cliché, ¿no? Lo decimos. Okay. Pero me parece que es importante tomar las cosas que funcionan, escuchar a los trabajadores y a las trabajadoras también, ¿no?, que son quienes ponen el cuerpo día a día, y en base a ello seguir trabajando y seguir pensando cómo se trabaja para un Moreno mejor. Me parece que todos los que vivimos en Moreno queremos eso, ¿no? Y venimos de gestiones donde no pensaron en políticas de Estado, no hay políticas de Estado, digamos, es la cantidad de habitantes, siempre lo digo, ¿no? Parece algo como muy, muy simple, pero digo,
tener un solo hospital en Moreno, ¿no? Y vos comparás Moreno, no sé, la década ganada, yo soy kirchnerista, soy peronista, pero siempre digo que la década ganada no pasó por mi municipio, porque vos comparás Moreno con Merlo, con La Matanza, con otros distritos, y vos ves que estructuralmente no hubo mejoras. No hubo mejoras en un hospital, pensar estructuras municipales, las oficinas municipales, digo, los lugares de trabajo, ¿no? Porque también eso es importante, digo, el lugar del trabajo, ¿no? Del trabajador. No hay políticas que cuiden a los que cuidan tampoco, ¿no? Digamos, a veces ponemos mucha responsabilidad en las trabajadoras y los dejamos solos ahí en la trinchera. Te hago dos preguntas finales. La red feminista, ¿qué le lleva como aporte, como idea, como proyecto, programa al gobierno de Mariel Fernández? Nosotros con la red feminista estuvimos haciendo un diagnóstico de qué cosas considerábamos que no estaban funcionando, no solamente en el Ejecutivo, sino también en el judicial, ¿no? Digamos, en las fiscalías, en los juzgados. Y lo que hicimos es elaborar un documento con una serie de reclamos y propuestas, ¿no? Digamos, lo primero que pedimos es que se implemente y que se efectivice la ordenanza que decreta la emergencia en materia de violencia de género en Moreno y la implementación del observatorio. También es una ordenanza que crea el Observatorio de Equidad de Género en el 2018 y quedó ahí. Y nos parece que eso es importante porque eso también te da el insumo para poder pensar las políticas públicas. Y lo que pedimos también es que se escuchen, que nos escuchen, ¿no? A todas las compañeras la red feminista tiene compañeras que tienen una trayectoria, digamos, un recorrido histórico, muchos años. Yo estoy conociendo un montón de compañeras porque las experiencias y los recorridos son diferentes. Claro. Y bueno, conocí un montón de compañeras que tienen muchísima experiencia y que pueden aportar muchísimo a la construcción, pero que se las deja de lado, ¿no? Por las diferencias ideológicas políticas, lo cual eso también está mal. Ahí aparece algo que también es conceptual. Al ser una mujer primera en la historia gobernando hay que acompañarla. Bueno, eso es ciertamente un culto a la obsecuencia para mí, porque yo puedo acompañar a alguien siendo crítico, lo cual hay que darle lugar al valor de la crítica. Si es el camino a la obsecuencia, lo que puede hacer la red feminista rápidamente es leído como opositor a Mariel. Y entonces tenemos un soberano problema, o doblemente un problema, porque nos estamos viendo. Sí, a mí, por ejemplo, lo que me pasó con la red es que me molestó algunas opiniones de funcionarias, por ejemplo, que deslegitimaban el reclamo de la red feminista de Moreno porque decían, son todas troscas, sí. ¿No? Digamos como, bueno... Primero que es diverso, ¿no? Es complejo y tiene las mismas complejidades que tiene, por ejemplo, el Frente de Todos, ¿no? Las mismas complejidades la tiene la red feminista, pero que supimos saldar esas diferencias o al menos posponerlas para más adelante porque hay un reclamo legítimo y hay que sentarnos a pensar cómo solucionamos esto que está pasando en Moreno. 10 femicidios en lo que va de la cuarentena no es algo que se puede dejar pasar así como así. Y las compañeras lo que reclamábamos es esto, que nos escuchen, que nos convoquen, ¿no? Nosotros estamos ahí estamos para pensar en conjunto. Esa es la propuesta. Y lo primero que nos hicieron la devolución fue, pero está la mesa distrital de géneros. Una mesa que no contiene y que claramente no representa a todas las organizaciones, porque además incluso muchas organizaciones venimos reclamando que la mesa distrital de géneros empiece a funcionar. La mesa distrital de género empezó a funcionar en junio de este año, ¿sí? Y me parece que ya habían pasado bastantes cosas que ameritaban que la mesa funcionara y también, hay una ordenanza que institucionaliza esa mesa distrital, hay un marco legal, que le da toda, cómo tiene que funcionar y para qué tiene que funcionar esa mesa, pero bueno, está el marco normativo. Pero después en la práctica no pasa nada de eso. Entonces ahí entra lo que es la figura de relato, de lo territorial, cuando los instrumentos para fortalecer los territorios ni siquiera se ponen en marcha, es decir, están ahí, en un freezer, que viene la gestión de Festa, porque esto viene del año 2018, pero bueno, ante la situación de emergencia, y sobre todo porque finalmente, te quería decir, todos coincidimos que la otra pandemia eran los femicidios. Sí.
Y bueno, eso, viste, se dice también, es una frase que garpa también, ¿no? Que muchas las escriben en sus redes sociales, se sacan la fotito, pero después cuando hay que ponerle el cuerpo, no le ponen el cuerpo. Y me refiero a poner el cuerpo a esto, a sentarse, a poner la cara y poder pensar qué hacemos. Porque, a ver, digo, los femicidios no le vamos a echar la culpa a la nueva gestión o a la directora de género, a las trabajadoras. No, no es eso. A ver, es mucho más complejo. Lo que queremos es sentarnos a poder pensar en conjunto eso. Nosotras le pedimos que se cree un comité de crisis porque claramente pensábamos que... La intendenta me dijo, te interrumpo, en la nota que le pudimos hacer hace poco, que cuando se pensaron los comités de crisis eran 4 puntos, dentro de los cuales estaba género, violencia de género. ¿Y eso? Y eso no sé, porque no sé dónde quedó, en qué parte del comité de crisis quedó, porque la realidad es que no se vio, digamos, o no se comunicó, por ahí es un error de comunicación, no lo sé, digo, la realidad es que nosotras exigimos el lugar, digamos, para que nos escuchen y que escuchen las propuestas, que lean el documento y que podamos pensar en conjunto qué es lo que estaba pasando y cómo solucionarlo. Que no vamos a encontrar una solución, no hay una solución mágica, nadie tiene la solución mágica a eso, pero sí apostamos a hacerlo de manera colectiva. Nosotras entendemos que esa es la única forma, ¿no? Digamos, de hacerlo. Anaí, y la última, ya sé porque me están apurando, pero está bueno esto que estamos viendo acá, en un patio lleno de color y de vida. ¿Qué es lo que más te duele en este momento? Como mujer militante, exfuncionaria, conoces los territorios, entendés el poder. A mí lo que más me duele justamente es seguir reproduciendo las prácticas machistas, ¿no? Me parece que esto de seguir haciendo lo que hicieron las gestiones anteriores, digo, desde el inicio, desde echar a compañeras y a compañeros, ¿no? Y justificar que la gestión anterior y que la otra gestión lo hizo, ya eso me parece que vas a seguir haciendo exactamente lo mismo. Y yo como mujer, digamos, y como feminista, uno espera más, ¿no? De una compañera que llega al gobierno levantando las banderas del feminismo. Y si vos levantás la bandera del feminismo y terminás reproduciendo y haciendo exactamente lo mismo que los políticos machistas, y bueno, ahí hay como una contradicción. No escuchar, no aceptar la crítica, no dejarse interpelar, porque si no seguimos invisibilizando las diferencias, las diversidades, y eso no, me parece que también uno tiene que aprender de los errores, ¿no? Incluso digo, del peronismo, del kirchnerismo. No podemos decir todo lo mismo y ser ciguana todo el tiempo. Digo, si uno no entiende que la construcción va por otro lado, vamos a cometer los mismos errores, van a seguir pasando los gobiernos y Moreno y la provincia de Buenos Aires y Argentina va a seguir siendo igual. Me parece que también la pandemia lo que hizo fue poner en crisis y visibilizar un montón de deudas de la democracia. Claramente en materia de géneros y diversidades hay una deuda histórica, también lo hay con la violencia institucional, la violencia policial. Y si nosotros no somos capaces de poder tomar, ¿no? Esto que está ahora, digamos, que salió a la luz, y hacer algo con eso, y vamos a seguir haciendo lo mismo.